A continuación, invitamos a la representante de la provincia de San Juan, Lucila Riofrío, con la ponencia El voto femenino, antecedentes históricos, su influencia en el avance del rol de la mujer en democracia. Muy buenos días. En primer lugar, les transmito el saludo del señor vicegobernador de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, de las autoridades de la legislatura de la provincia y el agradecimiento a los organizadores de este encuentro, Claudia, Alejandro, y también a la Dirección de Informática de la Cámara de Diputados de San Juan y, por supuesto, al equipo de trabajo de la Biblioteca Sarmiento Legislador. La lucha de la mujer por alcanzar igualdad de derechos y acceso a los cargos de relevo. En este sentido, desde la Biblioteca de la Cámara de Diputados de San Juan, se emprendió una tarea de investigación basada en la recopilación, organización y análisis de bibliografía con el objeto de generar un documento que contribuya a la memoria y reúna información en esta temática. La sección que hoy presentamos es parte integrante de un documento mayor que reseña la posición histórica de la mujer desde los pueblos originarios a la actualidad en cuadros comparativos de momentos similares con la República de Chile. Este apartado que hoy hemos traído muestra los resultados del proceso de investigación a través de dos momentos. La reforma de la Constitución de San Juan en 1927, que introduce en la provincia el voto femenino por primera vez en el país, y la sanción de la Ley Nacional 13.010 en 1947, que universaliza en todo el territorio argentino este derecho, resaltando en el marco de los 40 años de democracia los efectos y transformaciones que originó el ingreso de la mujer a la vida política. Hasta mediados del siglo XX, las argentinas estaban excluidas del sistema político. Sin embargo, la mujer sanjuanina ya votaba en asuntos departamentales de riego, conforme a las antiguas leyes españolas, y alcanzó el derecho a voto en lo que llamábamos elecciones municipales. Después de producida la independencia del país y en el transcurso del periodo llamado de las autonomías provinciales, se comenzaron a establecer los municipios. Las autoridades comunales eran elegidas solo por propietarios y no por la totalidad de habitantes del lugar. La participación se fue ampliando gradualmente. En principio votaban solo los varones que sabían leer y escribir y eran propietarios, por supuesto, y luego de esa élite se fueron sumando mujeres y extranjeros. En Una historia para el voto femenino municipal de San Juan, problemas, conceptos, metodología de la investigadora Adriana María Balobra, se establece que, cito, el sufragio municipal estaba condicionado por la clase y la educación, puesto que para ejercerlo al menos había que ser propietario, contribuyente o profesional. Esto no se modificó al reconocerse este derecho a las mujeres. Esta inclusión, por lo tanto, no era universal, sino que tenía rémoras de viejas tradiciones jurídicas. María Isabel Larrauri, una historiadora sanjuanina, en la publicación El sufragio femenino en América, fundamenta: por encima de todos sus prejuicios sobre la mujer, prevaleció la importancia asignada a la propiedad. Este era el requisito esencial para igualar a hombres y mujeres. La Constitución Provincial de 1856, la primera dictada en la provincia, en su artículo 37, permite votar a los propietarios de ambos sexos, aún siendo extranjeros, para constituir los consejos municipales de los departamentos. Esta Constitución consideraba el sistema municipal como sustituto del cabildo y la mujer
en el trabajo Vitivinicultura y Participación Política de Pablo Lacoste, se consigna: San Juan se transformó así en pionera de América con respecto al voto femenino. En la Reforma Constitucional de 1878 se mantuvo intacto ese derecho al voto de la mujer propietaria para elecciones municipales. De todos modos, la existencia de este derecho no implica necesariamente que el mismo haya sido llevado a la práctica. En realidad hay un cono de sombra sobre eso, porque de esa época no se conservan padrones ni registro donde pueda probarse que la mujer definitivamente había votado. Por entonces, la prensa publicaba ya de manera común quiénes eran las personas que estaban posibilitadas de votar. Y además los registros de voto decían a quién había elegido cada votante. Es lo que se llamaba voto cantado, o sea que el voto no era secreto. Además, en estos registros no se podía determinar si eran varones o eran mujeres, porque había nombres como Carmen, Trinidad, Rosa, Mercedes, Encarnación, Leonor, Tránsito, Isabel, incluso María, que no se podía determinar si eran varones o mujeres, porque en la religión católica se utilizaban para ambos sexos. Y recién la normalización por género fue absolutamente posterior. Entonces se debía recurrir a fe de bautismo para saber de qué tipo de sexo tenían, y eso generaba mucha confusión. Hay que esperar hasta 1883, en que se promulga la Ley Orgánica del Régimen Municipal, que ya en su artículo 66 específicamente dice que las elecciones municipales participa todo contribuyente argentino o extranjero sin distinción de sexo, para encontrar a la mujer efectivamente incorporada a la vida cívica, como lo prueban los padrones correspondientes a una localidad de un departamento lejano hacia el norte de la provincia de San Juan, Jáchal, específicamente en Pampa del Chañar, en donde ya se efectiviza y se puede comprobar que las vecinas tomaron efectivamente parte en la elección efectuada. Estamos hablando del 1800. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles fueron las razones para que la provincia de San Juan fuera pionera en la participación política de la mujer? Numerosos autores coinciden en destacar que existe una relación entre la autonomía económica y mental de la mujer con su autonomía política. Mientras la mujer depende materialmente del hombre, es muy difícil que pueda emanciparse y erigirse en protagonista social o política. La igualdad de derechos políticos que la mujer logró a mediados del siglo XX se asocian con su ingreso a la vida productiva, por el impacto fundamentalmente de la guerra que diezmó el número de varones. Y en Cuyo, volviendo nuevamente al investigador chileno Pablo Lacoste, se deduce que los antecedentes del voto en San Juan, Mendoza y Chile estaban dados por el modo de producción regional, centrado en la agricultura intensiva bajo riego. Y precisamente el riego era regulado por el gobierno municipal. Para el caso de San Juan, se detectó que las reglamentaciones de irrigación y la progresiva organización del espacio por departamentos, hacia mediados del siglo, fueron complejizando el campo administrativo. La administración del riego pasa a ser función del municipio, al tiempo que la división en jurisdicciones fragmenta el mapa de distribución territorial. En conclusión, en el siglo XIX se puso en marcha un sistema político en el cual se contemplaba el derecho de participación para todas las pequeñas y medianas propietarias de San Juan, un grupo integrado en buena medida por viticultoras, ya que en ese ámbito económico tenían como sus pares varones sus intereses involucrados en el principal recurso natural que dependía de la autoridad del intendente, el agua. Por tal motivo, se consideró razonable que si todos los propietarios tenían derecho a votar,
Ello debía comprender también a las mujeres, especialmente a las hijas y a las viudas. El parámetro económico y acceso social a la esfera del trabajo tiene como ejemplo el primer país latinoamericano donde la mujer accedió al voto, Ecuador, cuyas mujeres pertenecientes en su mayoría a la industria textil lograron tempranamente espacio de autonomía económica y desde el siglo XVIII estuvieron entre las más avanzadas de la región. Una situación parecida ocurrió en el Cono Sur con las mujeres de los espacios vitícolas. El ingreso de otros sectores a la participación política tuvo su punto de inflexión con el cambio al sistema electoral nacional a través de la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña en 1912. A partir de entonces se puso en marcha un proceso gradual de incorporación de sectores sociales que hasta entonces habían estado excluidos. Recordemos que hasta el momento el voto era calificado. A través de la lectura de los registros de la Honorable Convención Constituyente de la provincia de San Juan de 1927, del libro Constituciones de San Juan del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, se destaca el alegato del convencional constituyente Federico Cantoni. Cito: las mujeres en general, y especialmente las mujeres de esta provincia, palpan las exigencias del bienestar del pueblo. Están en óptimas condiciones para defender intereses muy importantes de la organización social. La mujer ha demostrado en muchas oportunidades, con su inteligencia y con su sola intuición, que es igual, cuando no superior al hombre. Fin de cita. Se trata entonces de una mujer inmersa en el entorno familiar, a la que se la convierte en electora. Sancionada la Constitución de 1927, San Juan instituyó el sufragio femenino, convirtiéndose en pionera de los derechos políticos de la mujer en Argentina y Latinoamérica. El fundamento del proyecto de declaración presentada en el 2018 en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, a raíz de este aniversario de la primera votación en la Argentina, reza: las mujeres accedieron al ejercicio del voto como parte de una cuestión natural, como un devenir en la evolución política, sin disturbios, sin controversia, incluso sin reclamos que lo exigieran previamente. En la sección segunda del régimen electoral se indica lo siguiente, artículo 34. Son electores provinciales con derecho a participar en todos los actos electorales los ciudadanos argentinos, nativos o por naturalización de ambos sexos, mayores de 18 años y domiciliados en la provincia. El 8 de abril de 1928 se constituye en la provincia de San Juan la primera mesa femenina, con padrones realizados por la propia provincia y por primera vez en todo el país eligieron. La asistencia a las urnas fue de un 98% de todas las empadronadas, superando en casi 7 puntos al padrón masculino. Aquel año la mujer sanjuanina no solo pudo votar para elegir autoridades municipales y provinciales, sino que además comenzó a ocupar cargos públicos. Según fuentes bibliográficas, apenas sancionada la Constitución, el Poder Ejecutivo abrió las puertas de los cargos públicos designando, por ejemplo, a Eva Arroyo en el municipio de Calingasta y a la doctora Emara Costa, defensora de menores. La doctora Emara Costa, precisamente, fue elegida representante de la provincia en la Cámara de Diputados Provincial en el año 1934. Era la primera mujer que ocupaba una banca de diputados. Cabe acotar que Emara Costa fue también la primera abogada mujer que se matriculó en el Foro de Abogados de nuestra provincia y con orgullo es la cofundadora de la Biblioteca Sarmiento Legislador, junto a un varón, el ex vicegobernador de la provincia, Videla. Paz Páez fue denominada juez de paz de la Rinconada, Dora Cayestano de Merlo, primera concejal de la capital, y Eva Araujo de Collado, primer intendente municipal de Calingasta.
La Constitución de la provincia de San Juan de 1927, además de ampliar sus ofrecimientos a la contención de los más desfavoridos a través de una amplia cobertura social, otorgó a la mujer el libre acceso a la actividad política y a la posibilidad de sufragio. Esta cláusula constitucional y su práctica tuvo repercusión en el exterior. La Federación del Progreso Femenino de Río de Janeiro pidió informes al gobierno de San Juan sobre la forma en que se desarrollaba la práctica del voto femenino para peticionarlo en el Congreso de Brasil. Estos derechos se ampliaron en el país después de recién de 20 años, por la Ley 13.010 de 1947. En el orden nacional sería preciso esperar estas décadas para que desde el peronismo se pudiera avanzar en esa dirección. Si bien la mujer pudo votar en San Juan, en la práctica, el monopolio de las bancas y de las funciones en los poderes del Estado era masculino, por lo que se entiende que su derecho a voto tuvo efectos limitados. Es importante resaltar que el Código Civil argentino, sancionado en 1869, equiparaba a la mujer a los menores de edad. La mujer casada no podía ser sujeta de contratos, decidir sobre trabajos y profesiones, administrar o disponer de bienes propios, los que pasaban a ser manejados por los esposos. Esta asfixiante situación civil fue denunciada por Elvira Rawson de Lepiane, Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, María Abelia Ramírez. En los inicios del siglo XX hubo proyectos legislativos que intentaron sin éxito modificar esta situación y de inferioridad jurídica. En muchos casos, esas iniciativas estaban articuladas con las luchas femeninas y feministas que tenían lugar en la prensa y en los partidos políticos, con el reclamo que se centraba principalmente en cuestionar la inferioridad jurídica de las mujeres, producto del Código Civil de 1869, que rebajaba la condición de ser pensante de la mujer, la sujetaba a una dependencia absoluta de los varones y generaba todo tipo de abuso. También se reclamaba que las mujeres pudieran acceder a cargos directivos en el ámbito educativo, que se protegiera legalmente la maternidad a través de la investigación de la paternidad y que se les reconociera igual salario que los varones a igual trabajo. Las mujeres que se declaraban a sí mismas feministas luchaban en diferentes espacios. En 1902, María Abelia Ramírez creó en la ciudad de La Plata la revista Nosotras, que se presentaba como la primera revista feminista de la Argentina. También por ese año se fundó el Centro Socialista Femenino. En 1906, el Congreso de Libre Pensamiento, organizado por la masonería, planteaba un programa feminista. El mismo año, Elvira Rawson de Lepiane creaba el Centro Feminista Argentino, del que formarían parte Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo y otras de las primeras universitarias. En la gestación del feminismo argentino participaron mujeres de distinta tracción política y social. Entre 1910 y 1920 se produjo el mayor debate parlamentario y para apuntalar las ideas se crearon la Unión Feminista Nacional, fundada en 1918, liderada por Alicia Moro de Justo, y la Asociación Pro Derechos de la Mujer, comandada por Elvira Rawson de Lepiane. Por otra parte, existía el Partido Feminista Nacional, conducido por Julieta Lanteri, quien se convierte en el ícono de la lucha sufragista. Lucha que culmina con la sanción de la Ley 13.010, conocida como Ley Evita, producto de la ampliación de derechos sociales que promovió el peronismo y considerado un verdadero acto revolucionario en tanto otorgaba a las mujeres argentinas, cuya mayoría pertenecía a las clases populares o trabajadores, no solo el derecho al voto, sino la ampliación de su ciudadanía social. Para Marcela Vignoli, doctora de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, en julio de 1946, Perón ya expresaba el propósito de incorporar a las mujeres a la actividad política con todos los derechos. Esta promesa, coincidente con la voluntad política de Evita,
fueron moldeando un tipo de activismo novedoso que agrupaba a las mujeres en centros femeninos, unidades básicas, comité, especialmente a las trabajadoras desmarcadas de la dirigencia masculina. Estos centros se multiplicaron por todo el país y el 23 de septiembre de 1947, aprobada por ambas cámaras, se promulga la Ley 13.010 y Evita pronunció la difundida frase, cito, «El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos, pero nuestras manos no son nuevas en las luchas, en el trabajo y en el milagro de la creación». En preparación del acto eleccionario se realizó conforme a las instrucciones para el empadronamiento general femenino publicado en 1948, que incluía la libreta de enrole, hasta que las elecciones se pudieron producir el 11 de noviembre de 1951. Las mujeres tuvieron por primera vez derecho a elegir y ser elegidas. En los comicios de ese año ingresaron al Congreso 29 parlamentarias, 6 senadoras, 23 diputadas, entre que también en las legislaturas de las distintas provincias ingresaron otras 80 mujeres a las bancas. Entre 1951 y 1991, las mujeres lograron una limitada presencia en los cargos representativos de los poderes del Estado. Esta situación se mantuvo vigente hasta comienzo de la década del 90. Ya concluidos los primeros 7 años en democracia, las mujeres lucharon por ganar un espacio mayor, de derecho propio, sin depender de la buena voluntad de los varones ni de las redes familiares. Para ello requerían una norma legal que les garantizara sus espacios. Esto fue el sentido de la llamada Ley Malarro, la Ley 24.012 o Ley del Cupo Femenino. Luego de esto, tanto la legislación nacional como la legislación de nuestra provincia, luego del cupo femenino, fue alcanzando diversas normativas referentes a la protección de la mujer, desde el punto de vista de la salud, de sus derechos políticos, de la violencia familiar. Esos están consignados en nuestra provincia en el digesto de género. Por último, debo decir que la participación política de la mujer ha sido un proceso largo y lento, pero con una base constante desde aquellos siglos en donde la mujer estaba excluida del espacio político y de políticas públicas ha transcurrido la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Muchas gracias.